Hasta luego. Día caliente ayer en la Cámara de Diputados, el Congreso, mejor dicho, la Cámara de Diputados rechazó el rechazo a la movilidad jubilatoria. Estaba calentito, momento de mayor calentura, el de José Luis Esper, le hablaba a Leopoldo Moró. Es gracioso, ¿no? Porque Moró y Cecilia Moró se enojaban con los panqueques. Yo decía, che, Moró era del radicalismo. Yo me acuerdo, estaba de la mano de Alfonsín. Claro. Y ahora está de la mano de Cristina. Bueno, momento Esper. Diputado Moró, le pido por favor, diputado, permita que diputado, por favor, diputado, por favor, diputado, no tiene la palabra el diputado Esper, usted tiene que escuchar, diputado. Le está faltando el respeto a toda la Cámara. Diputado Moró. Oh, vergüenza, quédate quieto que te va a dar un bobazo. Momento. Está con nosotros Martín Yesa, que es diputado. ¿Qué haces, Martín? ¿Cómo estás? Hola, Luis. ¿Estabas en el momento ahí? Sí, vos sabés que este es el tipo de cosas que igual estás ahí y no te terminás de dar cuenta porque no terminás de escuchar lo que dicen los otros según el lugar en el que estés. Nosotros estamos lejos del kirchnerismo, entonces hay cosas que no escuchamos, pero después en la tele obviamente se notan mucho más los detalles. Claro, estás lejos física e ideológicamente. Sí, sí. Mirá, de hecho, la sesión de ayer, por ejemplo, Luis, parte de los desafíos para poder tener una discusión madura sobre estos temas, te pones a repasar la historia, pero no de los últimos 40 años, porque uno te podría decir, che, bueno, pero sí, los últimos 70, no, los últimos 10, 11 años de la política argentina. ¿Se acuerdan con qué se financiaba Fútbol para Todos? Con los fondos del ANSES. Cuando se estatizan las AFJP. Claro. Fondo para obra pública, crédito para las provincias, programa Conectar Igualdad, buenísimo el programa Conectar Igualdad para que los chicos tengan una compu. ¿Con qué se financiaba? Con el programa, con el sistema ANSES, AUH, sistema ANSES, jubilados como factor común en todas estas medidas, nunca en ningún momento. En el año 2017, Mauricio Macri hace primero, 2016, elimina Fútbol para Todos y yo me acuerdo que en todas las canchas lo insultaban a Mauricio Macri, no a los que usaban a los fondos para los jubilados para que pudiéramos ver fútbol. Y lo digo porque yo sé que es incómodo hablar de causas, pero en algún momento tenemos que poder repasar las decisiones que tomamos como sociedad, los dirigentes políticos, quienes presentaron denuncia, quienes votaron en contra de estas cosas, quienes hablaban. Yo era muy chico, yo tengo 38 años. Hace 12 años tenía 26, o sea, yo no era ni intendente de Pinamar. Pero el PRO ya estaba en estas posiciones, el radicalismo, la coalición cívica. 2017, Mauricio Macri modifica la fórmula jubilatoria. Uno de los factores que se incorporaban a la fórmula jubilatoria era la inflación. 2020, gobierno de Alberto Fernández, eliminan la fórmula jubilatoria de Mauricio Macri, sacan, entre otros factores, la cláusula de actualización por inflación y lo hacen por recomposición salarial y que el ANSES lo pueda pagar. Sí, hay un dato no parece muy progre, pero además no parece progre. Cuando Macri cambia la fórmula, le comió el 12% a los jubilados. En el corto plazo. Todo. Y después tenías una recomposición. Milei, Alberto, Macri, Cristina le afanaron a los jubilados. Luis, pero en el tiempo, la recomposición de Mauricio, o sea, tenías un problema de corto, pero después de largo. Y acá nos pasa al revés. Hay gente que quiere hacer aumentos de corto, pero que te perjudican en largo. Entonces, y sí, lamentablemente no está la varita de Harry Potter para que funcione en el corto y funcione en el largo. A mí me sorprendió que había algunos que vos votaste sosteniendo el veto, o sea, rechazando la posibilidad de que el veto, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. A mí me sorprende que es un triunfo para la Argentina. Hay casi 7 jubilados que cobran 300 lucas. Hablale, Martín, al jubilado que cobra 300.000 pesos. El esfuerzo que estamos haciendo tiene que valer la pena. Yo espero que en el corto plazo se puedan recuperar las jubilaciones. Y lamentablemente hay una secuencia. La primera secuencia es destruir la inflación. Si aumentamos el gasto y no logramos destruir la inflación, vamos a volver a tener esta misma discusión en 4 meses, en 6 meses, como hace tantos años que tenemos esta misma discusión. Entonces, vos me preguntás, ¿crees un 100% que eso va a ocurrir? No, porque la historia de la Argentina nos demuestra lo contrario, pero sí que vale la pena y sí veo que hay un esfuerzo del gobierno nacional. Perdón, dicho esto, Luis. Es importante para mí. Nosotros hace 2 semanas también votamos en contra del DNU de la CIDE para aumentar el presupuesto en $100 millones. Si el presidente nos convoca a resguardar el equilibrio fiscal por sobre todas las cosas, porque es la manera de destruir la inflación, para que podamos entrar en un proceso sano de recomposición del poder adquisitivo,
¿Estamos de acuerdo? Quiero dejarlo a Pancho, pero me da curiosidad. No me lo sé. Parece importante ser coherente. No me lo sé. Pero ¿cómo votaste la otra vez? ¿En cuál? No, también en contra. ¿En contra? No, porque algunos de tu bloque, María Eugenia se ausentó, lo otro. Ahora, algunos cambiaron de opinión. Porque pasaron dos cosas. En 3 meses. Perdón, Luis, porque pasaron dos cosas ahí. Lo primero, el proyecto original del radicalismo era bastante similar a uno que había presentado María Eugenia Vidal. Tenía un impacto fiscal del 0,4%. Pero a las 4 de la mañana introdujeron unas modificaciones nuevas a los artículos, que acá es donde te dicen, había un informe del Observatorio de Presupuesto de la Cámara, sí, sobre el presupuesto original, el proyecto original. A las 4 de la madrugada hicieron negociaciones para triplicarlo. Entonces hay gente que dijo, che, esto es muy incómodo. Está claro. Y es muy difícil de explicar. Sí, Pancho. ¿Qué pensás vos de los que dieron vuelta el voto? Yo a muchos de ellos los conozco y quiero ser muy sincero sobre esto. En la Cámara y en las últimas 2 semanas hay gente que se dio cuenta que mientras estaban debatiendo el tema jubilatorio honestamente, a favor, en contra, se dieron cuenta que gente de su propio bloque que en público dice A, en paralelo hacía otras cosas. Entonces hubo gente que se dio cuenta. Y, por ejemplo, tenés diputados que han asumido en empresas estatales, que pertenecían a bloques ideológicamente, que no habían votado y asumían otro. Entonces, y la bicameral de inteligencia. Entonces, pasaron una serie de cosas en el Congreso en donde son cosas muy difíciles de explicarle a los ciudadanos, pero que los que están ahí dicen, ¿de qué estoy siendo parte? O sea, yo pensé que estaba siendo parte de una discusión jubilatoria, pero entonces se dieron cuenta y dijeron, che, ayer, por ejemplo, uno de los diputados dijo, pero, no sé, Congreso de la Nación, Cámara de Diputados, dice, igual esto recién empieza, ¿eh? Puedes decir, che, pero ¿esto es un Congreso de la Nación en democracia o es una cosa de avisos mafiosos? Entonces, estas son las cosas que los diputados las observan, las ven y dicen, che, yo no me puedo prestar a esto. Esto es otra cosa. Acá le quieren mandar un mensaje mafioso al presidente de que le pueden hacer un juicio político también. Uno de los que, como decía Pancho, se dio vuelta, uno de los radicales, habló. Si hay una decisión que tomar, si el partido tiene que tomar una decisión, si el bloque tiene que tomar una decisión, que la tome. Pero sin vueltas ni payasadas de publicar en los medios, tomar una decisión si quieren impulsar a diputados que entendemos que la Argentina tiene que cambiar después de 40 años de fracaso, que lo hagan, pero que lo hagan ya porque la gente no puede esperar una convención para ver qué decisión se toma. Y ayer lo planteé muy claramente, fui muy directo con el tema y me parece que si hay una sobreactuación es este comunicado. La verdad que estamos, por lo menos en lo personal, estoy muy contento con la decisión que tomé. Creo que el rumbo económico del presidente, más allá de las diferencias que tenemos, el rumbo económico es el adecuado y hay que sostener el equilibrio fiscal que ha demostrado una constante baja del proceso inflacionario y, en definitiva, una recomposición de la economía, ¿no? Rari, ¿no? Hace 3 meses el rumbo no sería el adecuado, ¿no? Rari, por lo menos rari. Lule Menem dio vueltas por ahí. ¿Perdón? Yo estoy bastante más seguro de que me cuesta creerle a otros que sí saben cómo funcionan las finanzas públicas y además porque a veces por conducta partidaria hay personas que hubieran votado distinto quizás. O sea, te lo invierto. Hay gente que quizás hubiera votado distinto originalmente y a veces por disciplina partidaria terminan votando, terminan acompañando. Yo te recuerdo, esa sesión, yo me la acuerdo perfecto, fue una sesión maratónica, había empezado a las 11 de la mañana un día, terminó a las 9:30 de la mañana del otro. A las 4 de la mañana le metieron modificaciones. A las 7 de la mañana, cuando se empezó a votar, yo te aseguro, Luis, no estaban todos como, che, pero el artículo tal que era lo que... O sea, y la oficina de presupuesto que decía, no estoy defendiendo a nadie, estoy bastante seguro de que no hubo cosas raras con los que ahora acompañaron el veto, y sí estoy bastante más seguro de que hay otras personas que están haciendo un doble juego, que es el juego que nos trajo hasta acá, por otro lado. Yo te digo esto. Es el juego que nos trajo hasta acá y yo siento que cambió algo. No voy a ser demagógico, decir, vos levantaste la mano y le sacaste 16.000. No lo voy a decir eso, está claro. Pues, digamos, entendimos lo que heredamos, entendimos lo que hemos hecho siempre que no funcionó, etc. Dicho esto... El gobierno no tiene margen de error, está claro. Digamos, otro DNU ¿Qué hacemos con los jubilados que ganan 304.000 pesos, Martín? Porque si vos decís, lo que se había votado originalmente, antes de las 7 de la mañana, era solo el 0,4, imagino que hoy vas y presentás un proyecto para que le den eso. Es que está presentado y uno de los problemas técnicos, estas son las partes difíciles de explicar del trabajo, que tiene reglamentos, tiene leyes, tiene procedimientos.
al vetarse un tratamiento previsional jubilatorio, no podés hasta el año que viene. Estas son las trampas de la conversación pública. O sea, porque es difícil de explicarlo. Sí, sí, luego me decís, che, ¿por qué no nos pudimos poner de acuerdo con los que estamos a 0,4, que incluso el gobierno decía, che, yo no lo voy a votar, capaz nos abstenemos en esta? Eran todas conversaciones que estaban en el recinto, en la previa, siendo Luis que se había convocado una sesión especial, sin el debido procedimiento. Estas son las cosas que nos trajeron hasta acá. Mirá, que se estatizaron las AFJP, se convirtió en ANSES. Que el ANSES lo utilizaron para hacer política. Hiperinflación, 3 dígitos. Pérdida del poder adquisitivo de los jubilados del 40% en los últimos 4 años. ¿Es una excusa? No es una excusa. Nosotros sabemos, yo soy del PRO, no soy de la Libertad Avanza. Pero yo creo que el presidente es muy consciente de que hay una muy delgada línea. Y si él está totalmente convencido de este rumbo al que ha convocado a millones de argentinos, es decir, vamos a destruir la inflación, vamos a equilibrar el presupuesto, el Estado no va a gastar más de lo que tiene, tenemos que priorizar, che, hay una serie de empresas estatales que capaz las tendremos que vender y para que podamos priorizar a los jubilados. Lamentablemente hay una secuencia de las cosas. Bien. Y yo espero que en el muy cortito plazo, te diría siguiente mes, podamos tener buenas novedades por parte del gobierno respecto a los jubilados, porque yo tiendo a creer, digamos, nadie se levanta pensando en cómo arruinarle la vida a nadie, pero sí lo del veto. Ayer fue una sesión en donde, si vos me preguntabas con una mano en el corazón, los diputados que estaban votando para insistir, no estaban votando solo por un tema jubilatorio, era otra cosa. Entonces, y yo no lo puedo desconocer. Te lo comparto. No pude ignorar lo que sé. Sí, te despide Cecilia. Martín, en los últimos días el gobierno mostró una mayor voluntad de diálogo con los legisladores. ¿Cómo ves ese gesto? Pero sobre todo si ves que eso puede acercar la posibilidad de un interbloque o de algo más encaminado en rumbo a las elecciones del 2025 entre el PRO y la Libertad Avanza. Yo creo que hay lugares en donde es una obligación moral. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires creo que digamos, ya incluso te diría, desde el PRO, que hayamos sometido a un montón de bonaerenses que querían un cambio, una interna nuestra, fue una locura. Y después entre gente que piensa más o menos parecido, creo que sería un error más en una legislativa. Lo del interbloque creo que a ver, no me parece imposible. Si pienso en ayer, tengo cosas positivas, pero si reviso el último mes, no. Digamos, por un lado porque el propio bloque del presidente tiene problemas, digamos, es un interbloque, se dividió en 3, se le fue gente. Y nosotros hemos estado acompañando y apuntalando una parte de la discusión pública, como ahora, en el Congreso, enriqueciendo los proyectos, pero de lo que no te puedo salvar es de vos mismo, digamos. O sea, yo llego a acompañarte, pero no podemos ayudarte contra que vos mismo tengas. Entonces, que el propio bloque de ellos funcione, se sanee, que tenés peleas públicas. Es decir, sí, obvio. O sea, salen de reunirse con el presidente y se pelean en Twitter. Entonces, todo eso hace que, sí, estamos en una delgada línea con estos temas que son muy sensibles, y yo creo que uno de los temas centrales en donde requerimos un cambio cultural en la Argentina es cortar con esto de que se prometa lo que no se puede cumplir. Pero es una delgada línea. Espero que el presidente encuentre la sabiduría para que podamos salir de esta situación lo más rápido posible. Es bueno, Yesa. Sí, ojo, que es de la renovación. Aparte me tiró por la cabeza, tengo 38, para que uno se sienta como una porquería. No, porque... Es un golpe bajo que no... Estoy hablando con ellos, no estoy hablando con vos. Es muy... La verdad que, más allá de consensos o disensos, es un tipo muy inteligente. Me Gracias, parece Luis. que es súper interesante. Gracias, ¿Y Luis. ahora qué hacemos con el PRO? Porque tenés a Patricia Karina Bullrich y a Mauricio. ¿Y ahora qué fachamos? Bastante convencido de que yo estoy en el Congreso, veo el sistema político y hay algo que está roto. Y es más, veo cosas... Anoche cené con empresarios, la Cámara de Empresarios de Uruguay, y me contaban, ahora van a votar un aumento jubilatorio en Uruguay. ¿Sabes cómo se vota? Votan los ciudadanos. O sea, ¿aumentamos o no aumentamos las jubilaciones? Se vota ahora con el presidente de la Nación. Wow. El sistema político completo está en contra. El partido de Pepe Mujica y el de la calle Pou dicen, miren que aumentar las jubilaciones o dejamos de hacer tal cosa o potencial inflación. Pero hay una mitad de la sociedad que lo quiere aumentar. ¿Qué tendría de novedoso el asunto? Que si tenés al sistema político que te avisa, che, mirá que yo estudié este tema, tiene esta consecuencia, esta decisión que podés tomar. Pero si en el mediano plazo es la sociedad la que finalmente lo vota y después hay inflación y después tiene consecuencias de crisis económica, bueno, sí, se votó. Y entonces cuando yo veo esas cosas digo,
qué interesante sería, obviamente, con las diferencias de escala entre un país como Uruguay y un país como Argentina, introducir estos conceptos, que podamos compartir evidencia. Y el PRO hoy está en un proceso de recomposición, de construcción, liderado por Mauricio. A mí me pasa que, no sé si es sacar intención de voto, imagen positiva. Yo sé que hay mucha gente para la cual el PRO, que sienten algo bueno por el PRO, que dicen, che, qué bueno que están ustedes, qué bueno que existe gente como ustedes, que están aportando, que están haciendo un acompañamiento responsable. Entonces, entre eso y que hay un montón de gente que piensa que las cosas podrían funcionar de una manera mucho mejor, bueno, habrá un proceso. No, me quedo pensando qué honestidad intelectual en el Uruguay, lo veo sin saber del tema. Desde Pepe Mujica hasta la calle Pou. Que la calle y Pepe Mujica... Dicen, che, esto tiene consecuencias. Dice, che, el sistema no da. O sea, si hacemos esto, ¿nos aumenta la inflación o dejamos en obra pública? Con no la sé. Chile de Boric Pero pasó estudian los números. La clase política de Uruguay estudia los números. No, y aparte no discute que 2 más 2 da 4, no, que acá en este país se discute. Qué interesante, con ¿no? Boric lo mismo en Chile. Cuando lo fueron a ver los empresarios en medio de la pandemia por un IFE como en la Argentina, Boric les dijo, pero no ven la inflación que tiene la Argentina. Ustedes dicen que para paliar la inflación emitamos billetes sino un aumento de las reservas. ¿No ven que en 6 meses vamos a tener un problema cuadrático? O sea, vamos a tener un problema exponencial sobre este mismo problema que ya tenemos. Entonces, acá con las jubilaciones, yo creo que hay 2 cosas muy centrales. 1, dejar de prometer lo que no se puede cumplir. 2, terminemos con el día de la marmota. O sea, emitimos billete de vuelta, en 6 meses vamos a estar en la misma situación. Entonces, es cortarlo y que el gobierno, naturalmente, yo estoy bastante seguro, pero es intuición 100%, estoy bastante seguro que el gobierno, por un lado, quería que el Congreso corte con esta gimnasia legislativa, que cada 3 semanas aumentar el gasto sin presupuesto, y por el otro lado, estoy bastante seguro intuitivamente que van a hacer un aumento. La última vez que te vi fue en la entrevista, a la noche, a la medianoche, y te dije, entra por ahí Patricia, ¿qué le decís? Dejate de joder, Pato. Se reenojó. Entra por ahí Patricia Bullrich, ¿qué le decís? Mejor. Está ¿Va mejor? más concentrada en su trabajo. Mejor, sí. Si cada uno de nosotros se concentra en lo que tiene que hacer, esto funcionaría mejor, Luis. Placer verte siempre, Martín. Placer, muchas gracias por el libro que me mandaste regalo. Es un político lee. Rarísimo. Rarísimo. Y no encuesta, no estamos hablando de encuesta. ¿Lo pudiste ojear un poquito? El capítulo de Rorty es... Dejar, o sea, digamos de qué libro se trata, Pato. Es un libro que con Luis conversamos en su ciclo de entrevistas a la noche, en donde se debaten Laclau, Chantal Mouffe, Derrida, que son, digamos, con todo el tema de la deconstrucción, y un filósofo americano que se llama Richard Rorty, y Richard Rorty, una de las cosas que dice es, uno de los problemas de la deconstrucción es que implica disolver soluciones a problemas que ya tuviste. Y uno de los problemas de la deconstrucción es dar soluciones a problemas que no tenés. Entonces vos a mí me preguntás, lo traigo a la política argentina, dejar de crear soluciones a problemas que no tiene nadie, que el gobierno, que el Estado se concentre en los problemas que sí tenemos. Me pareció que estaba escrito sobre la Argentina. O sea, digo, es espectacular. Placer. Igualmente, muchas gracias. Así está la ciudad de Buenos Aires, a las 11:22.